Bendiciones, mis amados hermanos. Bueno, vamos a un banquete de la palabra del Señor. Vamos a orar para estar cómodos y meditar la palabra. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que me concedes hoy de estar aquí con mis hermanos, Señor, para estar en tu secreto. Danos sabiduría, Padre Santo, que la necesitamos. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestro oído, Padre Santo, para que podamos entender tu palabra, ponerla por obra, oh Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha dispuesto esta hora preciosa de la noche para estar en tu secreto, oh Dios, y a cada uno de mis hermanos que se conectan por las redes sociales, Padre Santo. Dales, Padre Santo, ese entendimiento, esa sabiduría, que no tengan distracción, Señor, sino que nos dispongamos a escuchar tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que transforma nuestra vida. Es tu palabra, Señor, la que tiene el poder para penetrar hasta lo profundo de nuestra alma. Gracias te doy, Padre Santo, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Vamos a buscar en la palabra del Señor 2 versículos y ahí cómodos vamos a leerlos. Es en el principio, o sea, el libro de Génesis. Ya sabemos que ese es el principio de todo. Ese libro es demasiado importante para nosotros porque ahí podemos conocer el origen de absolutamente todo. Y aquí en el capítulo 1, el verso 26, voy a leer el 26, el 27 y el 28. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los mares, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, acabamos de leer 3 versículos de el primer capítulo del libro de Génesis. Y nosotros sabemos que este libro se escribió con un propósito. El pueblo que recibió de primera mano esta palabra, porque todos sabemos quién es el autor de Génesis. Bueno, aparte del Espíritu Santo, que fue el que inspiró a Moisés, por supuesto, porque hay evidencia interna sobreabundante con respecto a que Moisés es el autor del libro, de todo el Pentateuco, exceptuando pues el momento de su muerte, que se supone fue de pronto Josué, que lo pudo haber escrito. Entonces, esta población, este pueblo, estaba siendo rescatado con mano fuerte, con mano poderosa. Gracias. Estaba siendo rescatado de Egipto. Y bueno, era una generación que había estado cautiva durante muchos años, aproximadamente unos 400 años. Y pues, ¿qué pasó en esos 400 años? Tenían impregnada la cultura de Egipto. Y Egipto representa en la Biblia el mundo. Y ellos tenían por años, esos niños pues no conocían, esos jóvenes, incluso los adultos, no conocían al Dios Todopoderoso de primera mano. Entonces fue necesario escribir. Durante ese trayecto, Moisés empezó a escribir la palabra del Señor. Era necesario que Dios dijera aquí en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
porque era necesario que ellos supieran que había un Dios creador, soberano y todopoderoso, porque en Egipto cada cosa era un Dios. Todo era Dios allá, eran politeístas y bueno, eran demasiado idólatras. El pueblo de Israel tenía que conocer quién era Dios y empieza el Espíritu Santo a inspirar a Moisés a escribir todo lo que ocurrió y lo que tenemos hoy día, nosotros también para estudiar. Pero entonces él empieza a crear todo y todo le parece demasiado bueno. La tierra estaba desordenada y vacía, él empezó a organizar todo esto, él empezó a separar, hay un principio aquí que hay esa separación conforme a su género, conforme a su especie, separó las tinieblas de la luz, se repite mucho esa palabra. Pero entonces cuando llegamos acá al versículo 26, dijo él, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí, como en el primer versículo, se muestra ese Dios único en tres personas, porque dice, hagamos al hombre. En el principio creó Dios, y cuando dice creó Dios, creó, se supone que es obviamente una sola persona, porque no dice crearon los dioses, sino creó Dios, un solo Dios, Elohim, que es plural. Y aquí vuelve a representar la Trinidad en este versículo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar. Entonces cuando dice aquí, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y lo repite en el versículo 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces está enfatizando en que fue a imagen de Dios. Y siempre pues nos hacemos esa pregunta, ¿cómo es el hombre a imagen de Dios? O sea, ¿en qué nosotros representamos la imagen de Dios? Entonces, en esa autoridad, porque si miramos el contexto de una vez que dice conforme al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, de una vez le da un mandato, señorear. Y en el otro versículo también les dice llenar la tierra, sojuzgarla, señorear sobre todos los animales que están en la tierra y obviamente en el agua. Entonces representa esa autoridad y esa presencia de Dios en la tierra por medio de nosotros, los seres humanos, y eso no es cosa pequeña. Eso es algo que si lo podemos entender, eso es grandioso. Cómo Dios nos forma a su imagen y semejanza y el hálito de Él está en nosotros. O sea, no tiene nada que ver con la creación animal. Los animales los creó para que nosotros pudiéramos señorear sobre ellos. No les dio esa conciencia. Nosotros reflejamos realmente la imagen de Dios, es reflejar el carácter de Él. Porque Él tiene unos atributos que son compartidos con nosotros. Hay unos atributos que Dios tiene que son exclusivos de Él, porque nosotros no podemos ser omniscientes, ni omnipresentes, ni omnipotentes, pero nosotros tenemos amor porque Dios es amor. Podemos ser santos porque Él es santo. Tenemos que ser misericordiosos porque Él es misericordioso. Y tenemos ese sentido de justicia impregnado en nuestro ser, porque Dios es justo y por eso nos da rabia la injusticia. Entonces, esa es la imagen que tenemos de Dios en nosotros. Pero aparte de esta imagen que Dios ha dejado en nosotros y que era muy buena, porque realmente Dios creó al ser humano para ser eterno, para que viviera feliz. Él sabía que era lo que iba a ocurrir, pero aquí miramos que esta imagen en el capítulo 3 se distorsiona completamente con la caída. Entonces, aquí vemos al hombre caer de una manera muy, muy baja, porque él realmente no tenía motivos para desobedecer al Dios que le había dado todo y que pues no le hacía falta nada. Pero más sin embargo, miramos aquí que Adán y Eva cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces el hombre cayó y Dios con ese dolor de todas maneras lo trató con amor. Miramos en todo este principio cómo Él suple la necesidad del hombre aún en su pecado, cómo los cubre con un animalito
que sacrificó probablemente para cubrirlos con su piel, para que no estuvieran desnudos. Como cuando Caín, raíz de esta desobediencia de Adán y Eva, él tiene ese pecado impregnado en su ser. ¿Por qué? Porque todos tenemos la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Y parte de esa semejanza que tenemos, de esa imagen y semejanza que tenemos en Dios, es que nosotros podemos ejercer nuestra voluntad. Así como Dios tiene su voluntad, nosotros también podemos hacerlo. Entonces él, cuando decayó el semblante de Caín, él no lanzó juicio de una vez sobre él, sino que fue y le habló: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y todavía le das oportunidad. Si tú hicieres bien, ¿acaso no serás enaltecido? Pero más sin embargo, él, ¿qué hizo? No le prestó atención a la palabra de Dios, y lo que hizo fue peor aún. Entonces miramos aquí cómo la imagen que Dios quería que el hombre transmitiera en la tierra, porque realmente, si miramos en Isaías 43, el versículo, miro a ver si tengo acá, donde dice el motivo por el cual Él nos formó, nos creó. ¿Para qué? Para reflejar su gloria, para la gloria de Él nos hizo. Isaías 43, 7, bueno, dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en el versículo 1 también dice algo muy hermoso. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, una de las esencias cuando este pueblo leía toda la ley, que era el Pentateuco, Dios quería que ellos entendieran que los había escogido de entre todas las naciones. Él había escogido a este pueblo como un tesoro especial, para hacerlo su especial tesoro. ¿Para qué? Para que llenaran, para hacerse ver o conocer al mundo entero. Y la idea era esa. Pero se había distorsionado por culpa del pecado. Entonces miramos aquí, vamos a leer en Romanos 1, 21 al 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí estamos viendo cómo el hombre cambió la gloria de Dios. La gloria de Dios, de la cual tenía que ser llena la tierra, y aquí la semejanza, la imagen de Él, el hombre la cambió. Ya estaba distorsionada por el pecado, y el hombre empezó a cambiar, y esta es la raíz de todos los problemas que tiene el ser humano hasta el día de hoy. Porque así, si vemos en el capítulo 1 de Romanos, él está exponiendo el evangelio, y precisamente lo empieza exponiendo con la ira de Dios, cómo se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres, porque deciden no tener en cuenta a Dios. Entonces Él lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, lo cual es visible cuando Dios decide que una persona está bajo su ira. ¿Por qué? No porque Él quiera, sino porque ellos decidieron no tenerlo en cuenta. Entonces Dios los entrega a una mente reprobada. Cuando empiezan a hacer cosas que no convienen, están bajo la ira de Dios. Entonces, y yo en estos versículos digo, ¿cómo encuentro a Cristo aquí? Porque realmente nosotros estamos estudiando la palabra, es para encontrar a Cristo en el pasaje, porque es una historia, es un personaje, y el tema es la redención del hombre. Entonces, vamos a mirar Romanos 3:23. Todos nos sabemos ese versículo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y vamos a mirar cuál es la perfecta
imagen de Dios, porque es que en Génesis 3:15 hay una esperanza para la humanidad caída. En el mismo capítulo, Dios promete que van a ser alguien de la simiente de la mujer que va a traer salvación, que va a derrotar al enemigo. Este es la esencia del evangelio, el protoevangelio. Y expectantes a eso estaban los ángeles, estaba incluso Lucifer, y ya está el hombre caído, pero hay esa esperanza. Y Adán y Eva lo entendieron muy bien en esa época. Ellos sabían que algún día iban a ser alguien que por medio de ese linaje, por medio de esa línea, iban a ser el Salvador del mundo. Entonces, la cuestión de Satanás no era eliminar a cada varón que naciera de Eva, pero la estrategia fue muy buena, porque él es el padre de la mentira. Entonces lo que hace es tergiversar la palabra para hacer que el hombre peque, para cambiar en Dios esa imagen y trastornarla. Entonces, la imagen que nosotros teníamos, bueno, que Adán y Eva tenían de Dios, él la hizo cambiar en ese momento que los inclinó al pecado y lo hizo ver como un Dios mezquino, que no quería darles todo. Entonces, mintió y se ve clarito cómo se cambia la palabra. Y vamos a mirar entonces en 2 Corintios 4:4 cuál es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Y nosotros tenemos que tener un comienzo en esto, y es nacer de nuevo. Porque con el nuevo nacimiento hay un propósito en este, y es llevarnos a nosotros a la imagen de Jesucristo. O sea, Él vino a restablecer esa imagen que se distorsionó. Hay que nacer de nuevo. Aquí tengo una cita de 2 Corintios 5:17. Vamos a mirar qué dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y 1 de Pedro 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese nuevo nacimiento es por gracia. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es primero? ¿La fe o el nuevo nacimiento? Entonces, ¿qué diríamos? La fe, pero una persona muerta no puede tener fe. A una persona muerta nadie no puede pedir ayuda. Entonces, es ahí donde está el misterio. Porque es que el nacer de nuevo es un acto como cuando Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Porque ni aún la fe podemos nosotros creernos que tenemos fe propia, porque ese es un don que Dios nos da. Entonces Dios nos hace renacer. Él es el que nos traslada del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y una persona muerta pues no puede ser trasladada por sus propios medios. Una persona muerta no puede pedir ayuda. Ahí está esa persona, está muerta en sus delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos que estar tan agradecidos de que la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe de que fue por mi fe. Es por gracia. Entonces, vamos a ver Hebreos 1:3. Estamos con que Cristo es la perfecta imagen de Dios. Y nosotros, ¿a qué estamos apuntando? A ser la imagen de Cristo para restaurar esa imagen que se cayó desde Génesis. Entonces, Hebreos 1:3, ¿qué dice? 3. Bueno, acá tengo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Cristo,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces estamos viendo que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Colosenses 1, vamos a leer el 15 y el 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí estaba Jesucristo en el primer versículo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, esa palabra, ese verbo era Jesucristo. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tenía en mente cuando nos salvó? ¿Cuál es el propósito? Cuando Él nos salvó, cuando nos rescató por su gracia. Hacernos conforme a la semejanza y la imagen de Cristo. Romanos 8:28, vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a mirar ahora Segunda de Pedro 2:2. No es Segunda de Pedro, entonces es Primera de Pedro 2:2. Vamos a ver si es ese. Desead, ese es el que quiero. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, aquí que nos está invitando el Espíritu Santo a desear como niños recién nacidos, o sea, con esas ansias. ¿De qué? De la leche espiritual no adulterada, eso se refiere al evangelio, la palabra, pero no adulterada. Es necesario que la palabra se predique sin adulterar, sin diluir, sin quitarle la esencia. ¿Y cuál es la esencia de escudriñar la palabra? Encontrar a Cristo ahí. Es importante que cuando la persona que se pare a predicar en un púlpito debe buscar a Cristo, debe predicar a Cristo. Entonces dice así, para que crezcáis para salvación, porque es un proceso. Porque nosotros nacimos de nuevo, pero no sabemos todas las cosas y vamos aumentando nuestra fe por medio del oír la palabra del Señor. Es necesario que anhelemos, que busquemos, que escudriñemos la palabra. Entonces, ¿cómo avanzamos al propósito de ser cada vez más parecidos a la imagen de Dios? ¿Cómo es que lo vamos a obtener? Por medio de la palabra, por medio de escudriñar la palabra, de estar aquí pegados a ella y de buscar, pero como se debe escudriñar la palabra. No podemos diluir la palabra porque entonces no vamos a entender la esencia del evangelio. Segunda de Corintios 3:18, vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo vamos a ser transformados? Mirando, de gloria en gloria, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y sabemos cuál es la gloria de Dios, es Cristo. La gloria del Señor es Cristo. Nosotros debemos buscar a Cristo cada vez que estudiamos la palabra. Estos versículos yo dije, aquí está la imagen de Dios, aquí está Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios viviente. Entonces vamos a mirar dónde
vemos la gloria de Jesús. Vamos a mirar 2 de Corintios 4 y vamos a leer del 4 al 6. 2 de Corintios 4, 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, la gloria de Cristo es el evangelio. La gloria de Dios es Jesucristo. La imagen de Dios, su imagen y semejanza es Jesucristo. Y la gloria de Cristo es el evangelio. Dice, el cual es la imagen de Dios. Vamos a avanzar. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos haciendo la conexión de este versículo con Génesis, porque nosotros fuimos creados con un propósito, y está en la palabra, para gloria de Él fuimos creados. Entonces, Adán y Eva tenían que multiplicarse sobre la tierra, tenían que señorear sobre, ahí estaba la imagen de Dios, esa autoridad, ese señorío y ese carácter de Dios. Ellos tenían que reflejarlo en cada uno de sus hijos, enseñándoles eso. La comunión que tenían era directa. Vimos que el pecado tergiversó todo, trastornó la imagen de Dios y estamos nosotros como perdidos, como sin imagen a cuál seguir, pero viene Cristo, esa promesa que Dios había hecho desde Génesis 3:15. Y nosotros sabemos que pasó realmente, porque muchos murieron, todos esos profetas anhelaban ver ese día, escribieron sobre eso, pero no pudieron contemplarlo. Y nosotros tenemos ya el compendio completo, tenemos el canon completo, la escritura completa, entonces sabemos qué pasó y qué va a pasar próximamente, porque todo está aquí. Como cuando sabemos que va a llover y tenemos que abrigarnos, igual nos pasa con la palabra. Tenemos que estar pendientes de las señales para saber qué sigue. Entonces, necesitamos ver a Cristo en la palabra de Dios. Necesitamos deleitarnos en Él. Nosotros, ¿cómo nos hacemos semejantes a alguien? Pues yo siempre veo que a mí me parece que las personas que se juntan, o sea, los matrimonios, eso, terminan como pareciéndose un poco. O si yo veo mucho una persona, sobre todo en las redes sociales, yo no, pero tratan de parecerse a lo que ven constantemente, tratan como de imitar, tratan como de ser igual. Y nosotros tenemos que mirarlo a Él, deleitarnos en Él, ser fan número 1 de Cristo para empezar a parecernos a Él. Porque nosotros estamos constantemente con alguien, aprendemos cómo habla, aprendemos sus mañas, aprendemos todo. Y entonces ahí nos vamos pareciendo a Dios. Entonces a Jesús. Cuando nosotros nos estancamos aquí en esto, que es la palabra de Dios, cuando no buscamos la palabra para meditarla, no tenemos ahí, no podemos mirar la imagen de Dios, no podemos mirar el carácter de Jesús, cómo era Jesús. O sea, no podemos parecernos mucho a alguien si no le estudiamos, si no sabemos cómo es. ¿Sí? Entonces, tenemos que leer correctamente, interpretar correctamente, tenemos herramientas que pues gracias a Dios tenemos esos, eso es una bendición, tenemos esa ventaja porque tenemos esos principios para poder estudiar la palabra y llegar a su esencia, para no tergiversarla. Entonces, miramos aquí que hubo algo que no se estableció, no se cumplió con Adán y Eva. No se llenó la tierra de la gloria de Dios. No se llenó la tierra de eso porque entramos en el pecado, luego llegó Jesucristo, que es nuestro Salvador, el que vino a redimirnos de ese pecado y que vino siendo Él mismo la gloria de Dios y vino para darnos el Evangelio.
Entonces, con Jesucristo, que es la imagen misma de Dios, que es precisamente la gloria de Dios, y con la iglesia, que es la esposa, tenemos la responsabilidad de llenar la tierra de hombres y mujeres conforme y semejanza a Jesucristo. Tenemos la responsabilidad ahora nosotros de llenar la tierra de hombres que crean en Dios, de hombres llenos de esa imagen de Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la gran comisión. Él nos ha comisionado esa responsabilidad de hacer discípulos a las naciones. Y nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos va a dejar solos. Y tenemos la responsabilidad de ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para llenarla de su gloria. Y su gloria es el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros debemos despertar. Somos la iglesia de Cristo. Somos la esposa. Adán y Eva fracasaron, pero Cristo y la iglesia triunfará. ¿Por qué? Porque todas esas personas que están ahí reservadas, que Dios ha preservado, están por ahí muchas personas con la necesidad de oír, porque es por medio del oír que Dios hace esa obra milagrosa en la vida de la persona, haciéndolo entender la palabra, como Alivia, que Dios abrió su corazón cuando ella estaba en la orilla del río. Pero si Pablo no lanza la palabra, pues no pasa nada en la vida de Livia. Y lo mismo pasa con todos nuestros familiares. Nosotros debemos hablar de la palabra del Señor, del evangelio puro, sin diluir. Ahí está Cristo en estos pasajes. Cristo es la imagen de Dios. El evangelio es la gloria de Cristo y nosotros somos llamados a llenar la tierra del evangelio de salvación. Y yo creo que con eso nos podemos ir para la casa. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, te doy muchas gracias, mi Rey y mi Dios, por esta palabra, oh Dios. Tu palabra que es viva, que es verdad. Oh Padre amado, gracias por mostrarnos a Cristo en tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Necesitamos denuedo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que tu palabra fluya en nosotros, Señor. Porque es tu palabra la que hace el efecto. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Porque la tenemos aquí, Señor, y podemos escudriñarla y entender, Padre Santo, tus maravillas. Oh Dios, tu palabra está ahí, disponible, Señor. Oh Padre Santo, y nosotros, Padre Santo, necesitamos leerla, escudriñarla, entenderla, obedecerla, Padre amado. Necesitamos, mi Rey y mi Dios, ser esos embajadores de Cristo en la tierra. Oh Padre Santo, porque es la manera que a ti te place salvar a la humanidad por medio de la locura de la predicación. Y es como si tú rogaras al mundo por medio de nosotros que se reconcilien contigo, Dios. No hay otra manera. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a proclamar la verdad del evangelio, Señor. Porque somos responsables, oh Dios. Somos responsables delante de ti, Señor. Perdónanos por no hacer la gran comisión, Señor. Y ayúdanos, Señor, a de ahora en adelante, Padre Santo, proclamar la verdad del evangelio a toda persona, Señor. Permite que podamos comisionarnos en esta iglesia, Señor, que pueda salir un grupo a evangelizar, oh Dios. Mueve esos corazones, Padre Santo, para que puedan levantar su mano y decir, heme aquí, envíame a mí, porque sabemos de la palabra, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Es vano si no lo proclamamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos.